va un año de... No, por favor, no. Tenemos que ser positivas. Por fin se nos termina un hermoso año lleno de felicidad y bendiciones. Sí, se nos va un año y la verdad es que más allá del chiste del principio, fue un gran año. Fue un año en el que realmente dejé que YouTube se meta completamente en mi vida y hoy, después de mucho tiempo, puedo decirlo sin pena: soy youtuber. ¿Pero qué te pasa? Durante este 2021 hice muchísimas reacciones, realmente no tengo ni idea cuántas son, sé que son muchísimas. He compartido muchos videos con ustedes, mucho conocimiento de técnica vocal junto con ustedes. He conocido un montón de artistas increíbles y hemos armado una comunidad hermosa. Y para festejar un poquito eso y despedir el año virtualmente con ustedes, vamos a hacer una recopilación de las 10 reacciones que más he disfrutado. No, 11. La idea era que sean 10, pero cuando estaba escribiendo el video me di cuenta que no podía solo con 10, así que agregué una de más. Vamos con el top 11 de las reacciones que más he disfrutado. Y en el puesto número 11 tenemos a The Warning con Show. Desde que las escuché en esta primera reacción que hice de ellas, las amé, realmente. Me encanta cómo se desenvuelven en el rock. Me encanta la voz de Dani, la cantante. Y cuando hice la reacción, recuerdo que realmente lo disfruté muchísimo. Porque sí, me encanta el rock y me sorprendía mucho que chicas tan jóvenes toquen tan bien y que hagan rock. Me alegra mucho que esté saliendo algo así nuevo y que sean chicas tan jóvenes, porque es triste para lo que nos encanta el rock. Veamos que cada vez se lo tapa más y que salga esto es como, ok, vamos bien, no está el camino perdido, chicos. Puesto número 10. A ella hace mucho que no reacciono. So Young con Arirang Alone. Disfruté mucho esta reacción porque So Young tiene una voz preciosísima, muy habilidosa, ágil, una técnica increíble realmente. Así que para mí fue un placer escucharla y poder ver todos los recursos y herramientas vocales que ella puede aplicar. Y lo hizo súper precioso, afinado, ligero, con un control que no se puede creer. Realmente es una increíble cantante, tiene una técnica impecable. En el 9 ponemos a Mamamoo con Killing Voices. Me encanta el pop y descubrir a estas chicas fue la gloria. Además, sus voces tienen tintes un poco del R&B. Me encanta ese estilo. Tienen mucho melisma, belting, rolls y todos los recursos que realmente amo de una cantante. Al Mi 5 llega con una voz muy belt, me encanta, pero hasta ahora es como que mi ojo está como muy ahí porque ese estilo de canto a mí me fascina. Ok, creo que sos mi preferida. Y en el puesto número 8 vamos a algo bastante distinto. José José con El Triste. Hoy todo es soledad. El día de hoy estoy obsesionada con esta canción y sobre todo con la versión de José José. Fue uno de los primeros cantantes mexicanos a los que reaccioné y me abrió unas puertas enormes para conocer un montón de cantantes de México. Es que en México hay unos cantantes que cantan con una pasión, una potencia en la voz. Me fascina. Así que sí, amo El Triste de José José y muero de ganas de hacer un cover. Shh, no digan nada. En el 7 vamos a poner a Abel Pintos con 100 años. Otra vez. La voz de Abel Pintos me encanta. Yo ya lo conocía, Abel Pintos era uno de los cantantes argentinos que más admiro. Y la verdad que me gustó mucho poder sentarme a hacer una reacción, un análisis a él. Me divertí mucho, me encantó poder prestar atención a detalles de su voz. Amo que corporice tanto lo que canta, especialmente en esos tonos altos. ¿Vieron cuando dijo aquí? Muchas cosas para decir de Abel. Primero que me encanta cómo canta. Creo que ya se nota. Y creo que además fue el primer cantante argentino al que reaccioné, al que traje al canal. Y eso la verdad que me emocionaba mucho. Número 6. Prófugos de Soda Stereo. Somos como un área devastada. Siempre seremos Soda.
La voz de Gustavo siempre me pareció de las más grandes, no solo de Argentina, sino del mundo en realidad. Siempre me pareció muy especial, muy particular. Una manera de cantar que creo yo bastante única, bastante a su manera, y la potencia que tenía en la voz y la manera en que te articulaba y te decía las palabras de lo que cantaba llegaban acá de una manera tremenda. La verdad tenía mucha ilusión de hacer alguna reacción de él en el canal, así que realmente para mí fue un lujo poder hacerlo por primera vez. Espero pronto poder hacerlo nuevamente con otra canción. En el 5, obvio que tiene que estar en este top, y es Mónica Naranjo. En este caso con Doble Corazón. Me encantaría haber puesto a Europa, pero Europa la reaccioné a fines del 2020, así que no entraría en el año. Pero sí fue con Doble Corazón. El corazón es doble dolor. Ok, hay muchas cosas para decir sobre esto que estoy viendo y escuchando. Ver ese video, porque lo que yo hice fue reacción del videoclip, y la verdad que ver ese video fue una locura. Además, aquí Mónica hace cosas vocalmente increíbles, hace 1000 cosas, usa varios modos vocales. Hay mucho que decir. Esa voz de cabeza con la que arranca. Unos dicen, Mónica Naranjo grita para cantar. Y esto es algo que quiero, antes de continuar con la reacción, decir. Si ella gritara, si ella no tuviese técnica y solo gritara para cantar, no podría hacer lo que acabamos de escuchar. Y la producción de la canción y el videoclip sobre todo son impecables. El vestuario es una cosa de locos. Me fascina. Su postura abierta, cantando bien hacia una diagonal, un poquito hacia arriba. Número 4. Adagio de Flor Jansen. A Flor en realidad desde que la escuché en Nightwish realmente la amé. Aquí en el cover que ella hizo de Adagio la pude escuchar sola, más en detalle, pude ver más recursos vocales que ella puede hacer. Bien, ¿saben lo que hizo? Los que ya conocen mi canal tal vez entienden lo que pasó. Hizo un growl, y yo que soy fanática de eso. Y además Adagio es una canción de por sí que me encanta. Y la verdad que escuchar la versión de ella me motivó luego para hacer el cover que hice de Adagio luego. En el 3, Juan Gabriel con Hasta que te conocí. Yo era muy feliz y yo vivía. Juan Gabriel se ha convertido en uno de mis preferidos para reaccionar. Es un tremendo showman. Y lo que más me gustó de esta reacción fue el momento en el que el show cambió completamente y se volvió una fiesta. Todo un showman. Me encanta él en el escenario. Me encanta. No te quiero ver jamás. La capacidad de hacer esa transición, ¿no? Digo, empezamos con la canción desde un lugar más oscuro. Yo que pensé, bueno, esto va a ser triste, como amor eterno, vamos a llorar todos, pero no, o sea, fue como, nos fue llevando, bueno, él y obviamente toda la orquesta también, ¿no? Con las dinámicas musicales, pero también él con su voz, cómo nos fue llevando, transitando. Y ahí es donde pude ver por primera vez esa cosa bien de showman que tenía Juan Gabriel, y admiré mucho esa parte de él y me encantó. 2. ¿Cómo no va a estar este señor aquí? Dimash, Adai y Daididau. Siempre tengo problemas para pronunciar. Esta ya estuvo en el top de las 10 reacciones que más me impactaron de Dimash. Vuelve a estar aquí porque fue una de las más lindas que hice. Al final realmente terminé llorando, porque realmente esa interpretación de Dimash entró completamente en mí. Me resulta muy hermosa la entrega que tiene él con la música. Una entrega total. Es hermoso. Solo eso. Bueno, no era la idea que pase esto. Y la número 1. No sé si se la esperarán o no, pero es Getsemani de Camilo Sesto. Definitivamente mi reacción preferida. Esta canción es una obra de arte realmente. Y nunca la había escuchado por Camilo Sesto. Me sorprendió en serio, de verdad. Cuando muera, mírame, por favor. Es fuerte esto, La reacción fue bastante técnica. Eso a mí me encanta. Me encanta cuando puedo explayarme y ser técnica. Pero creo que no dejó de ser emotiva a la vez. De hecho, casi me pongo a llorar. Es muy emocionante esta parte, realmente. La letra es muy fuerte y su interpretación es magistral. Pero intenté contenerme porque no quería en ese momento mostrarme en cámara llorando. No quería que deje de ser una reacción con un buen análisis técnico. Pero más allá de eso lo disfruté muchísimo. Y sí, es mi preferida de todas. Me saco el sombrero con Camilo Sesto. Y contame, ¿cuál fue tu reacción preferida? Bueno chicos, este video es más que nada un feliz año
tengo para brindar jugo, algo es algo. Este video es un feliz año, es un gracias por el apoyo y nos vemos el año que viene. No, mentira, nos vemos el viernes, porque el viernes hay viernes de reacción a pesar de que es 31, así que queda un video más en el año. Y nada, muy feliz año para todos, gracias por estar aquí apoyando los videos. Seguimos en el 2022 que todavía hay mucho contenido por analizar y reaccionar. Les mando un gran abrazo y que tengan un hermoso fin de año. Adiós.